Una ofrenda de amor queremos ser, porque es nuestro Dios, porque para eso fuimos creados, para agradarle, para exaltarle, para bendecir su nombre. Así de pie vamos a elevar una oración. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por estar con nosotros en todo lo que ha sido la semana, Padre. Gracias porque tu misericordia es la que nos permite estar en pie. Gracias, Señor, porque tus propósitos se cumplen en nuestras vidas. Queremos suplicarte en esta noche que sigas hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Ayúdanos a escuchar de buena gana. Ayúdanos a escuchar con humildad, pero sobre todo que sea tu Espíritu Santo el que nos haga entender, pero también obedecer tu palabra, Señor. Limpia nuestra mente y nuestro corazón, todo lo que pretenda levantarse como obstáculo, Señor, llévalo cautivo, Señor Jesucristo. Que tu Espíritu nos recuerde tus palabras, nos las explique, pero también, Señor, sea quien lo aplique a nuestras vidas, en todos los ámbitos, que la puedas traer a nuestra memoria cuando sea oportuno y que ella rinda el fruto para la cual tú lo enviaste. Abre la palabra para nosotros y abre nuestro corazón para tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme al segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 1, versículos del 1 al 13. Dice la bendita palabra de Dios. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces, a todos los príncipes de todo Israel, jefe de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Quiero en esta noche animarle, pero a la vez desafiarle a que podamos, al igual que Salomón, buscar sabiduría y ciencia, o también se puede traducir como inteligencia, sabiduría e inteligencia. Quiero entonces desafiarle en esta noche a acercarnos delante de Dios y a suplicar por sabiduría e inteligencia, pero no cualquier sabiduría e inteligencia, sino sabiduría, diría Santiago, que viene de lo alto para nuestras vidas diarias, aún para lo que estemos enfrentando. El título de este mensaje, a modo de pregunta, es ¿cómo recibir inteligencia y sabiduría divina? ¿Cómo recibir
inteligencia y sabiduría divina. La inteligencia y la sabiduría divina que nosotros vemos que recibió Salomón, ¿sabe qué? La Escritura dice que está disponible también para usted y para mí como cristianos. Esa sabiduría está disponible para todo cristiano. Solo es cuestión de saber cómo buscarla. Y por gracia de Dios, seguramente la recibiremos. Ahora pues, ¿cómo podemos recibir esa inteligencia y esa sabiduría para nuestras vidas el día de hoy? Más de una ocasión hemos enfrentado circunstancias que sin duda alguna sentimos que rebasan nuestra capacidad. Por más que le damos vueltas y meditamos, razonamos, no logramos ver de qué manera podemos darle solución o asumir el gran reto, desafío, problema, proyecto o alguna otra situación que nos toque vivir. Salomón está en un momento crítico en su vida. Recuerden que acaba de perder a su padre. David no tiene mucho que murió. Él es muy joven. Antes de eso, su hermano Adonías trató de quitarle el trono antes de que lo asumiera. Se reunieron rebeldes con su hermano Adonías. Entonces hay una serie de circunstancias que rodean la llegada de Salomón al trono, que sin duda alguna le pudieron haber complicado mucho más la tarea que Dios tenía preparado para él. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto abrumados por situaciones en nuestra vida que sabemos que tenemos que seguir adelante, que sabemos que Dios nos puso donde estamos, en la familia en la que estamos, en el trabajo en el que estamos, en la situación en la que estamos, y que sin embargo, a pesar de que sabemos que Dios está con nosotros, a pesar de que sabemos que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer por delante, sin embargo a veces nos vemos abrumados, como les dije hace un momento, porque no sabemos cómo enfrentar la tarea. Medimos nuestras cualidades, capacidades, habilidades, y la tarea nos parece muy difícil, muy grande. Ese es precisamente el sentir de Salomón. La tarea que él tiene por delante es mantener el buen nombre del gran rey, quien es Dios, delante de todo el pueblo. Pero no solo es mantener el gran nombre de Dios. El papá David fue muy claro en decirle: obedece al Señor, no titubees, pon manos a la obra, ya te reuní lo que Dios va a considerar como uno de los principales propósitos de tu vida. Tu vida va a ser levantar un centro donde se adore a Dios. El templo, ese es el más grande proyecto de Salomón. Y él siente que no tiene la capacidad para hacerlo. No es raro, es lo más común. Y debiera ser lo más común en aquellos a los cuales Dios llama a cumplir un propósito divino. Los propósitos divinos siempre nos quedan como trajes grandes. No calzamos hasta que Dios haga su obra o vaya perfeccionando su obra en nosotros. Quiero en esta noche que a través de 3 acciones que vamos a examinar de modo general en la vida de Salomón en este primer capítulo de la segunda parte del libro de las Crónicas, vamos a examinar con cuidado 3 acciones que imitarlas, sin duda alguna, nos van a permitir recibir por gracia y favor de Dios sabiduría e inteligencia. Pero no, como dije al inicio, no es cualquier sabiduría y no es cualquier inteligencia, es inteligencia divina. La primera gran acción que nosotros encontramos en la vida de Salomón, en este primer capítulo, pero también, si puede tener a la mano el primer libro de los Reyes, capítulo 3, ese va a ser, estos 2 pasajes complementan o se explican ampliamente uno al otro. En algún momento vamos a acudir a algunos textos de ese primer libro de los Reyes, capítulo 3. Entonces, si los puede tener a la par, se lo recomiendo. Pero una de las primeras acciones que Salomón hace, a través de la cual empieza su transitar hacia la inteligencia y sabiduría de Dios, tiene que ver con lo siguiente.
Está de los versículos 2 al 5 de este segundo libro de las Crónicas, capítulo 1. Buscar primero la voluntad de Dios. Suena muy redundante quizá, pero lo primero que hace Salomón ante la gran tarea que tiene por delante, siendo él joven, primer libro de los Reyes, capítulo 3, verso 3, dice que cuando se presenta Salomón delante de Dios, le dice Salomón a Dios: soy muy joven, me has puesto una tarea, voy a parafrasear el texto, me has puesto una tarea muy grande y yo soy muy joven, no tengo experiencia, me siento inexperto, no tengo las habilidades para lo que me estás pidiendo hacer. Por eso vengo delante de ti. Cuando usted se siente rebasado por alguna situación, lo mejor que puede hacer en su vida es ir a Dios y decirle la verdad. Ser sincero y decirle: me queda muy grande el saco, Señor. No me siento capaz de hacerlo. Él lo sabe, pero eso nos va a beneficiar a nosotros, porque a través de ese humilde reconocimiento, de humillarnos ante la presencia de Dios, Dios nos va a ayudar a entender. Ahora, ¿qué implica buscar primero la voluntad de Dios? Buscar primero la voluntad de Dios significa que voy a desechar mi propia voluntad primero. Para que yo pueda buscar la voluntad de Dios, yo tengo que desechar mi propia voluntad. Porque si yo voy con mi propia voluntad a buscar la de Él, lo más seguro es que termine haciendo lo que muchos a veces terminan haciendo: tratar de justificar lo que yo de antemano ya concebí como correcto. Eso le pasó al papá de Salomón, a David. Hay que abstenernos de ser dirigidos y guiados por nuestro propio corazón, por nuestra propia inteligencia, por las opiniones de los demás. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Hay situaciones en la vida que a veces la gente opina tantas cosas, a veces oímos tantas voces, que en algún momento sí nos abruma o nos confunde, nos llena de incertidumbre. Unos dicen una cosa, otros alegan otro. Pero la gran pregunta, o la más importante, es: ¿qué dice Dios al respecto? Sí puedo escuchar lo que diga mi familia, mi cónyuge, mis amigos, mis hermanos, pero más importante sobre todo eso es: ¿qué dice Dios al respecto? Ni siquiera lo que yo pienso, porque yo puedo pensar tal o cual cosa, pero si antepongo mi opinión, la opinión de los demás, por sobre la divina, eso no significa buscar primero la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios implica evitar depender de mi propia inteligencia. Recuerde que Salomón lo dijo en Proverbios capítulo 3, verso 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no uses como un soporte tu propia prudencia, tu propia inteligencia, tu propio conocimiento. No sirve, dice. No sirve porque está viciado y contaminado muchas de las veces por el pecado. Puede ser útil para ciertos aspectos de la vida, pero en los aspectos más importantes y fundamentales, nuestra sabiduría y la sabiduría de los demás, que no esté orientado ni fundamentado en Dios, en el consejo divino, sale sobrando. No nos va a ser muy útil. Puede ser, como diría el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, quizá estaríamos construyendo sobre hojarasca si nos basamos en solo eso, en paja, construyendo sobre la arena el fundamento de nuestra vida espiritual. ¿Qué nos conviene entonces? Nos conviene evitar depender de nuestra propia inteligencia. Eso hace Salomón delante de Dios. Antes de ser el gran hombre sabio que nosotros leemos en la Escritura, fue sincero en presentarse delante de Dios y decir: no sé cómo hacer las cosas, no tengo la más mínima idea. Lo que yo piense o lo que yo sé o lo que me puedan ayudar los demás. Y eso es interesante porque en el versículo 2 dice que convocó. Recuerde que David al inicio de su reinado también convoca a militares y políticos. Y a los militares y políticos les plantea su propia opinión. Ellos aplauden y secundan su opinión, pero nunca le preguntan a Dios. Aquí tenemos a su hijo haciendo lo contrario. Les dice a todos: ¿saben qué? Vengan, necesitamos todos juntos presentarnos delante de Dios.
Los convoca, dice el versículo 2, convocó Salomón a todo Israel, a jefe de millares, de centenas, jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefe de familias, verso 3. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón. Gabaón era el lugar donde estaba el tabernáculo, lo que había construido Moisés y había estado divagando por el desierto juntamente con el pueblo de Israel. En el tiempo de Saúl, después de Silo, donde había muerto, por cierto, la familia de Eli, se mudaron las cosas a un lugar llamado Gabaón, y ahí se volvió el principal centro de adoración. David sacó de Kiriat Jearim, dice la escritura, el arca, pero el arca antes estaba en Gabaón también. Ahí estaba todo el mobiliario, tabernáculo, arca, todo el mobiliario estaba en Gabaón. Pero cuando se pierde el arca, solo trasladan lo que es el tabernáculo y el resto del mobiliario a Gabaón, pero el arca no regresa a Gabaón. Estuvo en Kiriat Jearim, en casa de Obed-edom. De ahí David, recuerde usted que en el primer libro de las Crónicas, capítulo 15, no sin antes el intento frustrado del capítulo 13, David mueve de la casa de Obed-edom a Jerusalén, a una tienda, dice que él levantó. Esos detalles son muy importantes y ahorita les voy a explicar por qué son importantes. Pero valga decir en este momento que lo que Salomón está haciendo implica abstenerse de confiar en sí mismo. Lo primero que a veces nos vemos tentados nosotros cuando enfrentamos circunstancias es a buscar en nosotros, es a buscar en los demás. Y a veces dejamos a Dios en el último lugar, cuando Él debería ser el primer lugar al cual acudamos, al cual corramos inmediatamente a preguntarle: ¿cómo le hago frente, Señor, a esta situación que yo siento que me rebasa? ¿Cómo enfrento esta circunstancia que no comprendo y no me siento capaz de hacerle frente? Me desespero, no sé cómo actuar, no sé cómo empezar, no sé cómo sobrellevarlo. Hay que correr a Dios. Hay que limitar, abstenerse de uno mismo, de la opinión de los demás. Cuando se trata de circunstancias bastante críticas de la vida, el primer lugar debería ser Dios, donde busquemos el consejo. No deberíamos en ese momento también el buscar primero la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Salomón está mostrando en el versículo 4, el del 3 y el 4, que buscar la voluntad de Dios no solo es abstenerse de la propia opinión o de la opinión de los demás, o de confiar en nuestra propia sabiduría o de confiar en la sabiduría de los demás. Buscar primero la voluntad de Dios implica también no convertir la relación con Dios en meros rituales religiosos. Le voy a explicar un poco qué sucede entre el versículo 3 y 4. Cuando dice que fue Salomón a Gabaón, donde estaba el tabernáculo, dice, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios. De hecho, eso de tabernáculo de reunión significa el lugar donde Dios se quiere encontrar conmigo. El lugar que Dios ha elegido para que yo esté frente a Él. Uno se pregunta, ¿por qué Salomón no se conformó en presentarse delante del arca si el arca representa la presencia de Dios? Si se supone que él quería estar delante de Dios, poder consultar a Dios, ¿por qué no se quedó frente al arca si el arca estaba donde él está, Jerusalén? Pero dice el versículo 3 que él empieza el verbo hebreo, es muy significativo porque casi siempre se usa cuando se usa en modo figurado, halak. Halak es ir o caminar o moverse de un lugar a otro. Siempre habla de una acción voluntaria en el cual uno involucra pues todo el ser, pero más que involucrar todo el ser, significa que uno quiere participar o que tiene una intención determinada o fija. Salomón dice, fue Salomón, con él toda esta asamblea. Salomón no los reúne para pedirle opinión. Quiere que todos juntos vayan al gran rey y delante del tabernáculo quiere que todos se encuentren con Dios. Quiere empezar con el pie derecho la tarea que él tiene por delante. Así que los lleva frente al tabernáculo de reunión, siervo de Moisés, dice versículo 4. Pero David
había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim. Uno pudiera haber pensado, ¿qué necesidad de ir a Gabaón, un viaje de cerca de 15 kilómetros? ¿Para qué vamos a Gabaón si aquí está el arca? Lo que pasa es que el arca tenía un papel, junto con todo el tabernáculo, un papel muy particular en la adoración. Si uno quería comprometer la vida, buscar consejo de Dios, los sacerdotes eran los que podían presentarse delante del arca, no meramente quizás para pedir opinión. Recuerde que cuando se pedían consulta y consejo, se usaba generalmente el Urim y el Turim, pero no el arca, porque el arca tenía un significado mucho mayor en cuanto a adoración. El hecho de que Salomón no se confiara o no se restringiera a quedarse y permanecer en Jerusalén, delante del arca, implica el hecho de que él no se conformó a solo practicar un ritual. Alguien pudo haber pensado, ¿para qué ir a Gabaón si podemos delante del arca hacer lo que estamos pensando hacer? Pero quien entendía la ley, quien había leído la ley decía que aquel que quería buscar consejo y compromiso con Dios, o que quería saber la voluntad divina, tenía que ir al tabernáculo, a la puerta. Tenía que ir a la puerta. Si solo Salomón se hubiese conformado a practicar el ritual religioso de presentarse ante el arca, y hubiese convertido el arca o le hubiese dado otra función que no tenía, como mucha gente a veces hace hoy día, hay gente que para no comprometerse con el Señor crean su propia manera de adoración, crean su propia forma de culto, crean su propio modelo de vida espiritual que generalmente no tiene razón de ser. Son meros rituales, se vive de apariencias, se vive de costumbres, pero no lleva la vida de la persona a un compromiso serio con la voluntad de Dios. El hecho de que Salomón les diga a todos, ¿saben qué? Vamos a sacudirnos el polvo, vamos a salir de nuestra comodidad y vamos a buscar a Dios, habla de lo que implica el costo de buscar. Buscar la voluntad de Dios tiene un costo. El costo es sacudirse de donde uno está. El costo es caminar, buscar, ser diligentes, no estar en la comodidad de lo religioso a lo que uno se acostumbra. Implica romper a veces esos modelos que a veces lo único que han hecho es entorpecer la comunicación de Dios con nosotros. Eso es lo que hace Salomón. David le levanta una tienda al arca, pero ese no es el tabernáculo. Hay gente que levanta tiendas y le dice a Dios, aquí te quiero. Pero Dios tiene su propio lugar de encuentro. Dios tiene su manera, ya tiene establecido. ¿Quieres buscar consejo de Dios? Le dice la Escritura a Salomón, tienes que ir delante del tabernáculo, te tiene que costar. Pero si aquí tengo el arca, tienes que ir donde está el tabernáculo. Ahí dijo Dios que se va a encontrar contigo. Eso implica romper ese modelo. Salomón utiliza la Escritura para dirigirse, porque la Escritura le decía en Levítico, en Deuteronomio, ¿quieres encontrarte con Dios? ¿Quieres pedir consejo? Regresa a la puerta del tabernáculo. Hay gente que usa la Escritura como mero pretexto para dar validez y legitimidad a sus propios intereses egoístas y a sus propios intereses terrenales. Eso no es buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios a veces implica que uno escuche de la palabra cosas que no le agradan a uno, pero que esas son aspectos que Dios quiere que nosotros entendamos para adecuar nuestra vida al modelo que Él tiene, que es mejor que el nuestro, por cierto. Pero eso es uno de los aspectos de buscar la voluntad de Dios, evitar depender de nuestra propia inteligencia y sabiduría. Pero cuando yo desecho mi propia inteligencia y sabiduría, lo que tengo que hacer es llenar, no se puede quedar vacío, tengo que llenar eso. Si yo desecho es porque voy a tomar otro objeto de valor, en este caso la palabra. Buscar primero la voluntad de Dios implica abstenerse de su propia inteligencia, pero depender absoluta y totalmente de la guía y consejo divino. Eso implica buscar primero la voluntad de Dios. Tengo que aprender a reconocer cuál es el valor y la importancia
que tiene que obedecer los principios, consejos, mandatos que el Señor tiene estipulado en su palabra. Debo aprender sin vacilar, sin diluirlos, a someter mi vida a ellos. Eso implica buscar la voluntad de Dios. No lo voy a reducir, o diría la Escritura, pobre de aquel que le quita o le pone. No es quitarle, no es ponerle, es aceptarla tal cual está. Me agrade o no me agrade, la tengo que aceptar y tengo que someterme a ella. Eso implica reconocer el valor. Tengo que establecer como prioridad en mi vida escuchar y guardar y seguir lo que Dios diga. Antes de cualquier proyecto, encontramos a Salomón y compañía. Antes de mover un solo dedo para emprender el mayor proyecto de sus vidas, lo encontramos delante de Dios preguntando: ¿cómo le hacemos, Señor? ¿Qué vamos a hacer, Señor? No nos sentimos capaces. Aún Salomón expresa en tono personal que no se siente capaz, pero lo que Salomón quiere que entienda todo el pueblo es: si vamos a iniciar un proyecto como el que Dios espera de nosotros, tenemos que, antes de cualquier cosa, buscar la voluntad de Dios. Antes de mover un dedo, la prioridad y el primer lugar lo tiene que tener el consejo de Dios. Ese es el lugar que le corresponde. Por eso sale de Jerusalén y acude a Gabaón delante del tabernáculo, porque de acuerdo a Levítico 1:3, es ahí donde empieza la búsqueda de la voluntad divina. El lugar donde Dios ha determinado que nos vamos a encontrar. ¿Cuál es el lugar donde nos encontramos usted y yo el día de hoy frente a la voluntad de Dios? La Escritura. La Escritura debe ser lo primero a lo que acuda usted en las situaciones más difíciles de su vida. Lo que debe llenar su mente y su corazón debe ser la Escritura. Ella le va a dar la inteligencia, la sabiduría para poder discernir, conocer, comprender. ¿Para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo y qué Dios espera frente a lo que estoy viviendo? Mire qué dice la Escritura, Proverbios capítulo 2, versos 4 y 5. Leo desde la palabra de Dios para todos. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Proverbios capítulo 2, versos del 4 al 5, desde la traducción Palabra de Dios para Todos. La segunda acción a través de la cual vamos a recibir inteligencia y sabiduría divina, no solo es una cuestión de buscar primero la voluntad de Dios. La segunda acción que hace Salomón tiene que ver con consagrar enteramente su vida ante Dios. Si quiero que Dios me llene de inteligencia y sabiduría, sí o sí tengo que entregarme enterito ante Él. Eso va a hacer Salomón a Gabaón, ante el tabernáculo. Quiero pintarle un poco el panorama y hacerle ver qué está sucediendo en el hecho de que Salomón se presente en Gabaón. Dice el versículo 3 que llega ante el altar. Pero después el versículo 5 dice: asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Es interesante que mencione a Bezalel. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo al Éxodo capítulo 31, verso 3, Bezalel fue lleno de la sabiduría e inteligencia divina para hacer varios de los instrumentos y muebles para el tabernáculo. Dice que lo que Dios le dirigió a hacer a Bezalel, ahí sigue en el templo. Es un ejemplo de que cuando no sepas qué hacer, Dios te puede enseñar cómo se hacen las cosas. Cuando no entiendas, recuerde algo: el tabernáculo, todo lo que es la mesa de la proposición, el arca, los querubines, las cortinas, absolutamente todo el tabernáculo no fue idea de Moisés, dice la Escritura. Dice la Escritura que Dios le dio los planos a Moisés, le dijo: así quiero que hagan las cosas.
Nada más que cuando se lo dio a Moisés, Moisés se rascó la cabeza y dijo: ¿cómo lo hacemos? No podemos hacer lo que nos estás pidiendo. Dios le dijo: no te preocupes, deja que yo ponga mi espíritu sobre gente, derramas sobre ciertas gentes su espíritu. Uno de ellos, Bezalel, y él se convierte en un maestro artesano en oro, plata y otros metales. Entienda algo, es gente en el desierto. Nadie los capacitó para eso. Si bien alrededor de ellos las culturas paganas tienen gente capaz para hacer distintos trabajos en metales preciosos, pero ellos como esclavos no habían trabajado eso. Y la inteligencia y la sabiduría que Dios le dio al pueblo de Israel, y en particular a este Bezalel, es un recuerdo que quedó plasmado incluso en los objetos en los cuales él sirvió a Dios, contribuyendo a través de su trabajo. Dios da esa clase de entendimiento y sabiduría, y hace que la gente, a lo que Él quiere, para sus propósitos, la hace destacar por sobre cualquier persona. Yo he conocido gente que me asombra, que a veces tienen mayor desempeño y capacidad en trabajo que los estudiados, y esos ni son ni estudiados, a veces tienen supuestamente grados técnicos, pero su grado técnico, debido a veces más si son cristianos, al don que Dios le da. Hay dones que Dios da en áreas de ciencia, de tecnología, de investigación. Y a mí me sorprende encontrar esa gente, porque cuando uno les pregunta: ¿y en qué universidad estudiaste? Ni estudié. ¿Y cómo sabes todo eso? Bueno, uno le gustó, pero más que gustarle, es que Dios tenía un propósito para la vida de esa persona y en esa área en particular. Y es sorprendente cuando Dios abre la capacidad de una persona y le permite hacer distintas labores, distintos trabajos. Esa inteligencia no es exclusivo para trabajo. ¿Recuerda usted a la viuda que había muerto su esposo y que va a Eliseo? La hace inteligente para un negocio, el negocio de la venta de aceite de oliva. Ella ni por aquí le cruzó. ¿Quién le dio la idea? ¿Quién le dio la inteligencia y la sabiduría para conseguir negocio? ¿Quién le dio a usted la capacidad para hacer negocio cuando se convirtió? ¿Quién cree que se la dio? ¿Quién le enseñó a usted a hacer lo que hizo? Dios tenía un propósito para usted. Le dio inteligencia y sabiduría y le hizo capaz. Así trabaja Dios. Salomón dice: bueno, es buen tiempo de ir y presentarnos ante Dios. Necesitamos eso. Pero para que eso suceda, hay que consagrarse. Hay que consagrar enteramente la vida. Ahora les sigo pintando el panorama. Salomón se presenta ante el tabernáculo de reunión en Gabaón, donde está absolutamente todo el mobiliario y todo el tabernáculo, con excepción del arca, pero está todo el resto. Cuando él llega al tabernáculo, se pone a la puerta. Dice el escritor bíblico que ahí está el altar que hizo Bezalel, ahí está el tabernáculo. Entre el tabernáculo, en el interior, entre el tabernáculo y el altar de los sacrificios, donde Salomón se va a subir a ofrecer holocausto u ofrendas que son absolutamente pasadas o totalmente quemadas. Antes de eso, hay una fuente que se llama la fuente de bronce. Antes de que tú llegaras, si tú ibas a ofrecer junto con el sacerdote alguna ofrenda, tenías que lavarte. No podías pasar, para empezar, con una ofrenda deficiente. Nada cojo, nada enfermo, nada tuerto, nada maltratado, nada contaminado. Si ibas a llevar algo, tenía que ser de excelente calidad. No te podías presentar con cualquier cosa en las manos. Es más, ni te podías presentar con las manos vacías, porque hasta los pobres podían ofrendar. ¿Cómo? Una paloma, una tórtola, decía más bien. No se puede presentar uno delante de Dios sin ofrecer algo. Eso es lo que uno tiene que entender en lo que está describiendo el escritor con respecto a Salomón. Salomón va al tabernáculo y antes de hacer cualquier cosa tiene que limpiarse, porque la consagración es limpieza, es purificación, es dedicación. ¿Qué hay que limpiar? Con el agua hay que limpiar las manchas que hay en nuestra vestimenta.
Hay que lavarnos las manos, los ojos, la cabeza. En términos figurados le estoy diciendo que todo aquello a través de lo cual hayamos ofendido al Señor o al prójimo, antes de ofrecerle al Señor en consagración nuestras vidas, tenemos que limpiarlo. Porque la sabiduría y la inteligencia de Dios no posan, ni viven, ni moran donde hay inmundicia. Hay que limpiarse. Salomón, antes de ofrecer esos 1000 holocaustos, se limpió, se lavó en el arca. Para participar en ese tipo de sacrificios hay que lavarse. Lo dice claramente Éxodo capítulo 30, particularmente el versículo 21. Ahí dice, particularmente de los sacerdotes, que cualquiera que se presentare para ofrecer holocausto, sacrificio, ofrenda, que implicara quemarla en el altar, ese altar únicamente servía para quemar totalmente un animalito, no se quemaba parte de ello. La palabra que utiliza el escritor para decir la ofrenda que presenta Salomón es olá. Olá se puede traducir literalmente subida o algo que sube, es decir, lo que se presentaba al fuego totalmente. Lo que se presenta Salomón, algunos dicen que puede ser ofrendas de paz, pero también lo que se llama ofrendas de consagración. Es una ofrenda en la cual le dice a Dios: quiero tener comunión contigo, quiero que me ayudes, suplicando el favor y ayuda divina. Implica una entrega completa del ser. Cuando dice el escritor bíblico, verso 6, subió pues Salomón, para subir al altar tenía que lavarse, no puede subir sin lavarse. Se limpia, se purifica. ¿Qué lo purificó? El agua que estaba allí. La Escritura dice que es como agua también, que purifica y lava. La Escritura tiene esa función en nuestro ser. Subió pues Salomón allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. ¿Por qué ofreció tanto? ¿Recuerda cuántos sacrificios hizo David? La primera vez que trató de trasladar el arca hizo un sacrificio. La segunda vez que trasladó el arca hizo 7. Pero Salomón ofrece 1000. ¿Qué significan esas cantidades? Significa la gran devoción y dedicación que él tiene por su Señor. Su papá le dejó mucho y él dijo: de lo mucho que me da el Señor, le pertenece a él. Y ofrece lo quemado, lo entero, es decir, llega a entregar mucho más de su ser, de lo que él tiene, de quién es él. Lo entrega absolutamente todo delante de Dios. Es una entrega completa. ¿Sabe cuánto Dios quiere de su vida? Dios no quiere una parte de su vida. Dios quiere todo de usted, absolutamente todo. Él quiere que usted entregue absolutamente todo su ser, que consagre su mente, su alma y su cuerpo absoluto, no una pequeña parte, la totalidad de ello. Es una entrega completa. Eso significa el hecho de que Salomón ofrezca holocausto. Es entrega completa, es consagración, es dedicación. Recuerde usted lo que pasaba: llegaban con su ofrenda. El que ofrecía el animalito podía ser un buey, podía ser un carnero, un chivo o una tórtola. Cuando usted lo ofrecía, el sacerdote lo tomaba. Antes de matar al animalito, usted ponía la mano sobre la cabeza del animalito. El hecho de que usted ponía la mano sobre el animalito era un acto simbólico que representaba mi culpa. La paga del pecado es muerte. Mi pecado lleva a la muerte, pero alguien asume mi lugar de manera injusta. Este animalito asume mi culpa, se traspasa mi culpa al animalito, y el animalito muere por mi pecado, porque el pecado tiene que pagar. Muere el animalito, es asesinado el animalito después de que yo pongo la mano y se traspasa mi culpa. Después de eso se degolla el animalito y se echa totalmente al fuego. Se consume, y ese humo que brota es un acto simbólico de entrega. Eso hacía un ofrendante. Eso hizo Salomón. Eso implicaba también pedir perdón. Eso implicaba pedirle a Dios, es estar diciéndole a Dios: quiero estar en buenos términos contigo, quiero que me ayudes.
me entrego absolutamente todo ante ti. Eso es lo que implicaba ese sacrificio. Hay que entender algo. Les decía el miércoles a los hermanos, una vez que cruza usted esa puerta, si es cristiano, usted no debe venir con las manos vacías delante de Dios. Usted no se presenta ante Dios para salir igual. Usted viene a hacer un compromiso de entrega, por eso se llama culto. ¿Qué viene a ofrecer al culto? Al culto tiene que venir a ofrecer a usted su vida, la totalidad de su vida. Romanos 12:1, nueva traducción viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Cuando usted cruza esa puerta, uno de sus propósitos debe ser: vengo a entregarme y a consagrarme. Vengo a ofrecerme, ya no traigo un animalito. Yo soy la ofrenda. Mi vida es la ofrenda. Si usted viene y no se consagra y no se entrega, entonces no está adorando. Porque la adoración es entregarle a Dios por sus favores y misericordias, por su perdón, por su gracia. La totalidad. Ahora yo soy el sacrificio. Ahora Dios espera que yo me entregue, que yo entregue mi mente, mi corazón y todo mi ser. Eso es lo que implica. Finalmente, la tercera acción a través de la cual vamos a recibir inteligencia y sabiduría divina, no solo es una cuestión de buscar primero la voluntad de Dios, de consagrarse enteramente a Dios, también implica pedir conforme a la voluntad divina. Mire qué dice de los versículos 7 al 13 Salomón. Y aquella noche apareció Dios a Salomón. ¿Después de qué apareció Dios a Salomón? Después de que él se consagró. ¿Sabe cuándo usted va a recibir dirección divina? ¿Sabe cuándo usted va a poder discernir mejor lo que Dios está haciendo en su vida? Va a entender mejor la palabra. Cuando usted esté dispuesto a limpiarse, purificarse de acuerdo a lo que la Escritura dice, y cuando le rinda su ser a Dios. Ahí, después de eso, va a ser algo común en su vida que Dios le ilumine, le guíe, le dirija. Pedir conforme a la voluntad divina, en primer lugar, implica que yo conozco quién es Dios y cómo actúa y qué es lo que le gusta. Pedir conforme a la voluntad de Dios implica que yo conozco el carácter de Dios y lo que Él pide de mí. Mire qué dice Salomón. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Si usted tuviera esa oportunidad delante de Dios el día de hoy, ¿qué le pediría? Si Dios le dice: pídeme lo que quieras, te lo voy a dar, ¿qué pediría? Quiera Dios que no sean bienes, que no sea gloria, que no sea: Señor, alárgame la vida, quítame lo que estoy padeciendo, dame una vida más larga. Porque todo eso va a salir sobrando si nos falta inteligencia y sabiduría. ¿Sabe qué es lo que acorta la vida a una persona? Su falta de sensatez, su falta de inteligencia. Hay mucha gente que ha privado sus vidas porque le faltó sabiduría para vivir. Le faltó sabiduría en su matrimonio, en su relación con sus hijos, en su relación laboral. Le faltó inteligencia para usar lo que Dios le dio, y aquello que debió haber sido de bendición para su vida le trajo destrucción porque no tuvo la capacidad para usar, sino que su pecado vició su vida, embotó su entendimiento y lo llevó a la muerte. Es muy importante la inteligencia y la sabiduría. Pero para que podamos pedir conforme a la voluntad divina, para recibir sabiduría e inteligencia, necesitamos saber cómo es Dios. Mire qué dice Salomón, verso 8. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia. Esa es una primera clave. ¿Sabe por qué nos conviene acercarnos a Dios y podemos tener la plena confianza de que si le pedimos sabiduría e inteligencia nos lo va a dar? Porque Él es misericordioso. Es un Dios de misericordia. ¿Qué significa que Dios es Dios de misericordia? Es el sustantivo hebreo Gesed.
Dios bondadoso, entrega manos llenas, favorece, ayuda, se compadece. Dios quiere dotarnos de su inteligencia y sabiduría porque sabe que lo que nos está pidiendo cumplir en esta vida para su honra y gloria no lo podemos hacer sin Él. Por eso nos quiere dotar de sabiduría e inteligencia. Dios es quien capacita y provee todo lo que vamos a requerir para que sus propósitos, sus planes y propósitos se cumplan en nuestra vida. Jehová cumplirá su propósito en mí, sí, lo va a cumplir, pero en la medida en la que tú entiendas cómo es ese Dios y te entregues a Él y te rindas a Él, Él capacita y provee. Dios me pide hacer algo en la vida, sí. Yo hace 20 años, cuando le dije al Señor que sí, que quería servirle, yo no sabía dónde iba yo a acabar, ni sabía cómo le iba a hacer. Yo salí con 150 pesos de la bolsa, 8 libros y un poco de ropa y dije, a la buena de Dios me voy. Me fui a Ciudad Juárez. Yo dije, yo no sé qué va a hacer de mí. Ni siquiera sé qué es lo que tengo que hacer después de que acabe este periodo de 2 años que estudié en internado. Yo pensé que iba por 2 años y Dios tenía 10 años para mí ahí. 5 veces más de lo que yo pensaba. Yo dije, yo solo voy a esto, regreso, apoyo a mi congregación, estoy con mi familia, con mis padres y pues lo que venga después. Nada de eso iba a ser lo que iba a acontecer en mi vida. Dios ya tenía listo absolutamente todo. ¿Sabe cuánto invertí de mi bolsa para poder estudiar? Ni un peso. Todo me lo dio el Señor. Todo me lo costeó Él. Yo no tenía tiempo de trabajar. Yo estudiaba de lleno automáticamente. Me dijeron, tu única responsabilidad es estudiar. Nosotros cubrimos todo. ¿Estás dispuesto? Yo dije, pues, ¿qué otra responsabilidad? Ni estaba casado, ni tenía novio. Dije, no, pues, ¿qué otra responsabilidad tengo? Y de hecho ellos me dijeron, y te vamos a dar, no un salario, te vamos a dar una ayuda. Y me daban una ayuda mensual. Dije, estoy haciendo lo que más me gusta y todavía me pagan por hacer eso, pues con gusto lo hago. Pero así trabaja el Señor. Yo no sabía qué me esperaba, pero Dios capacita. Dios da la sabiduría que se necesita conforme uno va caminando. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que entregarle la vida. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que pedirle de acuerdo a su voluntad. Entre más conocemos a Dios, ¿sabe qué? Más vamos a entender. Él me va a capacitar para lo que me llamó. Él me va a hacer apto, suficiente para lo que estoy enfrentando. No sé cómo enfrentarlo. Tengo miedo, estoy lleno de incertidumbre, me acongoja. Pero yo confío que el Señor sabe lo que está haciendo y que Él me va a dar todo lo que necesito para mantenerme firme. Y yo sé que voy a salir garante en medio de esto, porque Él es bueno, bondadoso, misericordioso. Se lo ha demostrado ese gran amor a mi familia. Eso está diciendo Salomón también. No solo conozco quién es Dios, también pruebo a ese Dios a través de lo que ha hecho en mis padres. Salomón le dice a Dios, tú pusiste a mi papá, tú le mostraste tu favor a él, hiciste grandes cosas con él. Puedo confiar en ti porque ya lo he visto en mis padres. Eres el Dios de mi padre. Uno puede decir confiadamente, yo sé que voy a terminar bien la carrera. Mi padre lo pudo terminar bien. Si el Dios de mi padre es mi mismo Dios, si Él terminó bien, yo puedo confiar en ese Dios que también voy a cerrar bien la carrera, porque Dios me lo ha demostrado a través de mi padre. Y a cada uno de nosotros nos lo demuestra a través de la familia que ama a Dios. ¿Quiere usted saber si va a cruzar la prueba que tiene? Ve a sus padres, la va a cruzar. Si Dios fue bueno con ellos, va a ser bueno con usted porque es el mismo Dios. Le va a favorecer de la misma manera. Eso está diciendo Salomón. Tú fuiste bueno con mi padre. Tú lo pusiste a él y tú me pusiste a mí. Señor, no sé cómo voy a enfrentar el día de mañana, lo que estoy viviendo. Pero yo confío que tú me pusiste aquí. Yo confío que tú tienes el control todavía. Tu mano no se ha cortado, dice Isaías. Es decir, no eres más débil hoy. Sigues siendo igual de fuerte y poderoso.
Lo imposible sigue siendo tu especialidad. Entonces, ¿por qué de agobiarme? ¿Por qué te abates, oh alma mía?, dice el salmista. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Si aún he de alabarle, dice. No se angustie. Dios es misericordioso. Lo ha hecho con sus padres, lo va a hacer con usted. Lo va a hacer con usted. Eso está diciendo Salomón. Para pedir adecuadamente hay que conocer nuestra historia de fe. Hay que fijarnos en eso. Hay que ver todas las promesas que Dios ha cumplido en la familia. Dios es la garantía de que cada una de las promesas que nos ha hecho se van a cumplir. Los planes y propósitos que Dios tiene para nuestra vida, Él es la garantía. Él capacita, Él provee. Dice Pablo en el libro de los Corintios, ¿quién es de nosotros capaz de hacer, hablando del apostolado? Dice Pablo, ninguno de nosotros es capaz ni suficiente. Nuestra suficiencia viene de Dios. Lo mismo para nosotros. ¿Va a poder usted vencer lo que está enfrentando? ¿Va a cerrar bien su carrera? Con Dios sí lo va a hacer. Dios le va a ayudar, Dios le va a capacitar, Dios le va a sostener, Dios le va a fortalecer, guardar, cuidar, proveer, todo lo que usted necesita. Puede confiar en que ese Dios misericordioso que le ha mostrado en otras personas ese favor, lo va a mostrar con usted, porque Él sigue siendo el mismo. Como dice el Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana, aun cuando no ha llegado, Él va a seguir siendo igual. Misericordioso, fuerte, invencible, fiel, fuerte. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Para pedir conforme a la voluntad de Dios, entonces debemos entender, hay que conocer a Dios mejor, porque si lo conocemos mejor, vamos a entenderlo mejor y vamos a pedir de acuerdo a lo que Él dice. Mire que sigue diciendo Salomón. Y Salomón dijo, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Verso 9. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Entonces, como entiendo tu voluntad, como entiendo tu propósito, tú me pusiste, tú eres misericordioso, tú hiciste esto con mi padre, entonces diría Jesucristo, si pedimos conforme a su voluntad, vamos a recibir lo que pedimos. Salomón lo único que está haciendo es lo que Jesucristo dijo, que si se pide conforme a la voluntad de Dios, entonces se va a recibir. Lo que hemos leído en el versículo 9, cuando dice, confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y cuando pasa el versículo 10, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Cuando hace esa petición Salomón, dice que Dios se agrada porque no pidió riquezas, ni fama, ni venganza sobre sus opositores. Tampoco pidió una larga vida. Salomón entiende que el llamado que Dios le ha hecho como rey, entiende que necesita de parte de Dios pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesita, en primer lugar, como hemos dicho, entender quién es Dios, el carácter de Dios. Necesita entender para qué fue llamado también. Entiende que fue llamado para rey, para gobernar. Y acorde a conocer quién es su Dios y acorde a conocer para qué fue llamado, pedir conforme a la voluntad de Dios también implica pedir para servir mejor a los demás. Eso es lo que Salomón ha hecho en el versículo 10. Ha pedido, no con fines egoístas, sino ha pedido de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso dice tu palabra dada. Tú pusiste a mi papá. Apela a la misericordia de Dios, apela a las promesas. Pero Salomón puede pensar con firmeza, puede pensar en peticiones y puede hacer las peticiones
conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, porque entiende para qué vive ese momento, porque entiende para qué está ahí, porque entiende que la responsabilidad que Dios le ha concedido como rey de la nación de Israel, no puede hacerlo a menos que dependa absolutamente de Dios. Por eso ha buscado con diligencia la voluntad de Dios, la ha puesto en primer lugar. Por eso también ha entendido que esa voluntad que ha puesto en primer lugar le demanda a él una entrega total delante de Dios. Por eso se ha limpiado, seguramente se lavó en la fuente, como hemos dicho. No solo se lavó, después de que se lavó y pudo ofrecer, como dice el versículo 6, la parte final, pudo ofrecer esos holocaustos. En realidad lo que estaba haciendo era dedicar su vida, entregar completamente su vida. Hemos dicho que antes de hacer cualquier cosa, lo que procura Salomón es entregar absolutamente todo, su ser, su mente, su corazón delante de Dios. ¿Sabe usted cómo es Dios su Padre? Si usted sabe cómo es Dios su Padre, entonces va a pedir de forma adecuada como Salomón lo hace. Va a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, va a pedir de acuerdo a su palabra. Tiene que conocer más la palabra de Dios para que usted pida de acuerdo al carácter de Dios. Si sabe que su Padre es bueno, misericordioso, que da manos llenas, entonces podrá pedir de forma adecuada. Pero para pedir también de forma adecuada, tiene que ser con miras de servir a los demás. Tiene que entender algo. Si usted entiende cuál es su llamado y el propósito de Dios para su vida, es decir, para qué Dios le tiene con vida, para qué Dios le ha formado, para qué Dios le tiene en ese trabajo, en esa familia, en esa congregación. Si entiende eso, entonces va a lograr pedir en favor de otros. ¿Cómo le hacemos para pedir en favor de otros? Una buena forma de hacerlo es pedir inteligencia y sabiduría divina. Si entendemos qué es lo que necesitamos, si miramos hacia nosotros y miramos hacia el reto, el desafío, la prueba, el llamado que tenemos, ese llamado, esa prueba, esa dificultad, esa situación que estamos viviendo, sin duda alguna va a poner en evidencia nuestras limitantes, debilidades, nuestras carencias. Cuando lo haga, si yo sé quién es mi Dios y entiendo mi propósito, Dios me llamó para esto, aunque yo vea mis carencias, mis limitaciones, pero Dios me llamó, entonces voy a ir a Dios y ¿sabe qué? Voy a pedir de acuerdo. Señor, si necesito valor para hablar, si necesito firmeza para seguir caminando en medio de la prueba y de la lucha, si necesito determinación, iniciativas, si necesito mayor entrega, mayor entendimiento de la palabra, voy a ir delante de Dios y le voy a suplicar a Dios que me ayude. Como ha dicho el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versos del 7 al 9, ahí dice que Salomón vio sus limitantes, entendió sus limitantes y se presenta ante Dios, pone delante de Dios sus limitantes, y lo que pide no es tanto para él, sino como para favorecer a otros a través de dones, talentos y habilidades. La sabiduría y la inteligencia y la sabiduría de Dios capacita para eso. Mire qué dice la Escritura, Santiago capítulo 1, verso 5, leo desde la palabra de Dios para todos. Pedir conforme a la voluntad de Dios implica, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Esa es la invitación que tenemos. Así como Salomón pidió sabiduría y ciencia, Dios quiere otorgarnos, dice Santiago. Parece que Santiago recuerda esta historia y nos lo trae a nosotros como cristianos el día de hoy y nos dice: si tienes falta de sabiduría como Salomón, sabiduría que te ayude a vivir para agradar a Dios, para servir mejor a otros, ven delante de Dios, pídesela a Dios. Dios te la va a dar porque Dios te llamó, Dios te va a capacitar, Dios te va a proveer todo lo que necesitas porque Él es generoso, bondadoso, misericordioso. Él lo va a dar con agrado, no va a ser desagradable. Voy concluyendo con esto. El comentarista bíblico del mundo hispano dice lo siguiente: la gran piedad y sincera devoción de Salomón era bien marcadas. Salomón sabía que su amor y lealtad a Dios dependía el éxito de su reinado.
Por eso, da prioridad a su preparación espiritual antes de iniciar cualquier tarea. Aquellos que le ayudarían en su gestión gubernativa comparten esta prioridad que llega a ser contagiosa. Esto lo evidencia en el hecho de que sus nobles, capitanes, jueces y gobernadores estuvieran dispuestos a acompañarlo en su viaje a Gabaón, como dice segundo libro de las Crónicas, capítulo 1, el verso 3, donde se encontraba el tabernáculo. Los oficiales que comienzan sus labores administrativas con este acto anhelan conducir a su nación por senderos de bendición, para poder vivir agradando a Dios y para poder servir y agradar, poder ser favorable a la vida del prójimo, de la familia, del cónyuge, de nuestros hijos. Necesitamos urgentemente pedir sabiduría e inteligencia divina. Concluyo con este pasaje. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Leo desde la palabra de Dios para todos. Repito la cita. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Palabra de Dios para todos. Pero el Señor me dijo: mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. El apóstol Pablo lo que está diciendo en esta segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9, tiene que ver con, él enfrenta una prueba difícil, quizás de salud y también asuntos relacionados a su servicio como apóstol a los gentiles. En ese aspecto, llegaron momentos en los que se sintió débil, en los que no se sintió apto, capaz, porque había gente que criticaba según su desempeño. Pero él es cuando les confiesa a sus hermanos, los de la iglesia de Corinto, le dice: Dios me ha dicho, en medio de una enfermedad que él padece y en medio de sus tristezas y retos y demás, un día Pablo se acercó a Dios y le pidió que le quitara la enfermedad, que le ayudara en medio de esa dificultad que tenía. Pero el Señor le dijo: mi bondad es todo lo que necesitas. Cuando somos débiles, dice el apóstol Pablo, el poder de Dios se hace más fuerte, se perfecciona, madura más nuestra vida en nuestra debilidad, porque en nuestra debilidad Dios tiene más el dominio y el control sobre nosotros que cuando estamos saludables, fuertes, enteros. Entre más débiles seamos en la carne, en nuestro cuerpo físico, Dios se hace más fuerte en nosotros. Parece una ironía, pero Dios es más fuerte en nosotros en la medida en la que nosotros nos debilitamos. Quiero invitarle amablemente a que me acompañe en esta oración. Hemos dicho que buscar la voluntad de Dios, buscar primero la voluntad de Dios, es uno de los primeros pasos y acciones a través de la cual Dios nos va a bendecir con su inteligencia y sabiduría. También implica que cuando entendamos y pongamos en primer lugar su voluntad, entenderemos que Dios demanda de nosotros mayor entrega, mayor consagración. Para consagrarnos necesitamos limpiarnos, que la palabra nos limpie, nos purifique, que el Espíritu Santo a través de esta bendita palabra limpie nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Porque cuando nuestra mente sea limpia, renovada, como diría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, entonces podremos nosotros presentarnos como sacrificio vivo. Podemos ser agradables delante de Dios. Podemos rogar por inteligencia y sabiduría divina. ¿Qué le parece si le pedimos a Dios que nos ayude y que nos dé, así como a Salomón, de inteligencia y sabiduría? Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia tan grande. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra sabemos que podemos conocer y poner en primer lugar tu voluntad. Enséñanos a buscar con diligencia tu consejo, tu dirección, que no dependamos de nuestra propia opinión, de nuestro propio consejo, ni dejemos guiar nuestro corazón por lo que la gente dice, sino ponerte a ti en primer lugar. No dejarte a ti en última instancia, Señor, sino darte a ti la prioridad de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que cuando entendamos quién eres tú, cómo es tu carácter, tu voluntad, que nuestra vida, así como la de Salomón, pueda tomar la determinación de acudir a ti, de entregarse, de rendirte adoración, de ofrecerte, oh Dios, sacrificio vivo de olor grato. Y como ha dicho tu palabra, el sacrificio hoy día somos nosotros, Padre. Debe ser vivo y santo. Enséñanos a vivir en santidad y de tal modo que cada día nuestras vidas se ofrezca enteramente a ti, que se consagre a ti, Señor.
Si has de limpiar de nuestras vidas en todos los aspectos, Señor, límpianos en aspecto marital, sexual, limpia nuestros pensamientos, nuestras relaciones familiares, Señor, laborales, profesionales, todo aquello, Dios, queremos ofrecerlo delante de ti en pureza. Que tu palabra nos enseñe a vivir agradándote en todo, en el trabajo y en todos esos aspectos, Señor. Ayúdanos a rendirte nuestra vida y nuestro corazón de tal modo que nuestros labios y nuestra mente, oh Dios, aprendan a pedir delante de ti. Que no olvidemos las maravillosas promesas que has cumplido en nuestra familia. Que no olvidemos que nosotros vivimos para ti, fuimos creados para tu honra y tu gloria y que tú nos has llamado a tu servicio. Padre, te suplicamos que en medio de todo eso, nuestro corazón aprenda a pedirte a ti en gloria, que aprenda a pedirte, Padre, para que podamos cumplir el propósito, para dar gloria y honra a tu nombre. Te suplicamos en el maravilloso nombre de Jesucristo, así como Salomón. Danos sabiduría y entendimiento para caminar en esta vida. Haznos personas sensatas, aptas, que sepamos, Padre, elegir lo bueno en términos morales, en términos espirituales, en términos laborales, en términos maritales, en términos, Padre, de vida de iglesia, en la vida cotidiana en relación con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, que aprendamos, Padre, a comportarnos como es digno de la vocación con la cual tú nos has llamado. Llénanos de tu sabiduría, llénanos de la inteligencia, para que podamos servirte, oh Dios, de todo nuestro corazón y con eficiencia. Todo eso te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.